Bueno, Javier, voy a empezar hoy, si te parece, con una cita de Paul Krugman. Es de la era de las expectativas limitadas y te sonará con toda seguridad. Dice Krugman, la productividad no lo es todo en economía, pero a largo plazo lo es casi todo. Y añade, la capacidad de un país para mejorar su nivel de vida a lo largo del tiempo depende casi por entero de su capacidad para aumentar su producción por trabajador. Esto, bueno, ya te digo, a vosotros los economistas os sonará mucho, pero la mayoría de los profanos tenemos una visión mercantilista de la riqueza y tendemos a pensar que consiste en la cantidad de dinero o de oro o de cheques al portador que tenemos, pero es una idea equivocada. Yo recuerdo, lo explicaba muy bien Javier Sala y Martín en una serie que hizo para televisión, para la TV3, y que luego se editó como libro con el título de Economía en Colores. Y contaba Sala y Martín que los historiadores han llegado a la conclusión de que el hombre más rico de todos los tiempos no es Elon Musk, ni Bernard Arnault, el dueño de Louis Vuitton, ni Bill Gates, sino un africano del siglo XIV, Musa I, el rey de Mali. Se calcula que la fortuna de este hombre ascendía a 400.000 millones de dólares actuales, es decir, 2 veces la de Arnault o Musk y 4 veces la de Gates. Pero decía Javier Sala y Martín, cuando el rey Musa peregrinó desde Tombuctú a la Meca, pues invirtió 2 años, porque tuvo que ir en camello. Y hoy cualquier musulmán hace ese trayecto en un vuelo en 6 horas. Y decía también que cada vez que el rey Musa necesitaba consultar algo a sus amigos de Egipto y Arabia, pues debía recurrir a emisarios que tardaban meses en traerle la respuesta, y hoy el ciudadano más pelado de Mali dispone de un móvil con el que se comunica con cualquier lugar del planeta instantáneamente. Y tampoco podía el rey Musa tomarse una aspirina cuando le dolía la cabeza, y cuando por las noches volvía a palacio después de una agotadora jornada de cetrería, pues no podía pulsar un interruptor para encender la luz. Justamente sobre este tema de la luz, otro economista que también te sonará, William Nordhaus, que fue premio Nobel hace relativamente poco, en 2018, tiene un famoso artículo que yo creo que hemos comentado aquí, en el que explica que hace 1.000.000 de años nuestros ancestros debían trabajar 58 horas para generar 1 hora de luz, porque era lo que les llevaba a reunir la madera, dejarla secar, apilarla y frotar luego pacientemente 2 palitos o chocar 2 piedras para que prendiera una llama. Esto, dice Nordhaus, calificarlo de espectacular es quedarse corto, porque la lámpara de aceite rebajó el coste de 1 hora de luz a 41 horas, la vela de cera lo rebajó a 5 horas y pico, pero vamos, el verdadero salto lo dimos a partir del siglo XIX, cuando el queroseno, la bombilla, el fluorescente y el LED lo han ido reduciendo a unos insignificantes 0,02 segundos. O sea que lo que llamamos riqueza es en realidad tiempo liberado, como tú has explicado aquí millones de veces. ¿Y cómo liberamos tiempo? Pues siendo más productivos. Y volvemos a la era de las expectativas limitadas, en la que Krugman explica que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que volvieron a casa, pues lo hicieron a una economía que duplicó su productividad durante los 25 años siguientes. En consecuencia, se encontraron con que alcanzaban niveles de vida que sus padres jamás habían imaginado. Por el contrario, los veteranos de Vietnam regresaron a una economía que incrementó su productividad menos de un 10% en 15 años, y se encontraron con que no vivían mejor que sus padres y en algún caso incluso peor. Queda pues claro que en el largo plazo el bienestar es una función de la productividad. ¿Y qué es lo que está pasando en España con la productividad? ¿Cómo quedamos a la luz de este indicador? Pues la verdad es que muy malamente. Apenas ha crecido un 0,1% anual entre 2007 y 2020. Y esto ha hecho que la brecha entre la renta per cápita española y la de la eurozona, que se había ido estrechando entre 1995 y 2008, pues se ha reabierto, y ahora mismo estamos igual que en 1995, o sea que hemos vuelto a la casilla de salida. Y mientras tanto, nuestros vecinos de Portugal, que fueron rescatados en 2011, han reformado y puesto a punto su aparato productivo, y en cualquier momento nos van a dar el sorpaso en renta per cápita, si es que no nos lo han dado ya. O sea que las preguntas que te quiero plantear esta mañana son muy fáciles. Las preguntas, digo, las respuestas probablemente no.
En primer lugar, ¿por qué se ha estancado la productividad española? En segundo lugar, ¿está haciendo este gobierno lo que debería para reactivarla o, como sostienen muchos economistas, más bien todo lo contrario? En tercer lugar, ¿por qué le va bien a Portugal? Si es que le va bien, ¿es un modelo a seguir? Y si lo es, ¿en qué aspectos? En suma, ¿es verdad eso de que menos mal que nos queda Portugal o tenemos que mirar para otro lado? Bueno, ok. Bueno, la verdad es que este tema es un tema fascinante. Yo creo que es un tema mal entendido. eh, y no sé, y antes de contestarte, voy a ir un poquito para atrás, ¿no? Al final, yo creo que lo que hacemos las personas desde una forma de describir lo que hacemos las personas desde, no sé, desde Adán y Eva, desde que nos bajamos de los árboles, da igual el mito creacionista que uno elija, ¿no? Es, es transformar nuestro tiempo en valor, ¿no? Y el tiempo que tenemos, pues es fácil de calcular, 14 horas al día, 10 horas de baja, ¿no? De mantenimiento, dedicadas al mantenimiento de la vida, lo multiplicamos por 7, sale 98 y redondeamos a 100 y perfecto. Tenemos 100 horas la semana. Y esas 100 horas la semana, Musa ¿no? Y todos los demás, los pobres y los ricos. Y por cierto, fíjate que esas 100 horas la semana es un recurso que está universalmente distribuido y exactamente igual, de forma realmente igualitaria, ¿no? Nadie tiene más, ni un minuto más, ni nadie tiene ni el más rico no tiene más de 100 horas y la persona más rica no tiene más de 100 horas, ni la persona más pobre tiene menos de 100 horas. Otra cosa es en qué puedan hacer en esas 100 horas, ¿no? O sea, ni Musa ni Elon Musk pueden jugar más de 100 horas al golf a la semana si eso es lo que quieren hacer, ¿no? Y contratar a alguien para que juegue al golf por ti es un poco estúpido, ¿no? O sea, si lo que, porque no, porque el valor, el valor te lo da jugar al golf si es que eso es, si eso es lo que te gusta, ¿no? Entonces, y por supuesto, mucho mejor lo de Nordhaus, que la idea de Nordhaus está mucho más cerca de esta idea que nada de lo que haya dicho Xavier Sala y Martín, que, en fin, que no es precisamente santo de mi devoción, pero entonces transformamos el tiempo en valor. Y, 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 y ahora la duda es qué es el valor, ¿no? Y tú has estado, cuando has hablado de ese mítico Musa, pues has dicho en fin, que su vida no era tan buena como la tuya o la mía o la de alguien ¿no? que cobre el ingreso mínimo vital o que viva ¿no? de un subsidio público en una economía avanzada, porque no tenía esto, no tenía aquello, no tenía lo de más allá, ¿no? Y es verdad, porque al final tú transformas la pregunta es qué es el valor, ¿no? Y el valor es bienestar. ¿Y qué es el bienestar? Y ahí, pues hay, puedes decir que el valor es felicidad, con lo cual lo vuelves completamente subjetivo y ahora ya podemos buscarnos un monje, una anacoreta o una asceta que no tiene nada y que sin embargo es el más productivo, porque ¿qué es ser productivo? Pues transformar tu tiempo en valor. ¿Y y si el valor es la felicidad? Pues el más productivo es el que dedica menos, el que ser feliz le cuesta menos horas. Con lo que fíjate que ya no es qué es lo que tengo ni cuántos minutos de mi tiempo necesito para encender la luz o para iluminarme o para lo que sea, sino bueno, y si ahora dices que no, que esa medida no te sirve porque es subjetiva y pues tendrá que ser bienestar material, ¿no? Y entonces ahí vuelve a aparecer Musa y su bienestar material y cuántas cosas tienes, ¿no? Y bueno, y es que realmente ahí estás, ¿no? Y esa es la parte individual, ¿no? Y la parte individual es cómo son nuestras vidas, cómo percibimos nuestras vidas, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? ¿Cómo dormimos? ¿Cómo nos levantamos? Y todo eso, ¿no? Y eso es muy difícil de comparar España con Portugal ni con ningún otro sitio, ¿no? Y si ahora dices, bueno, pero es que en realidad transformamos nuestro tiempo en valor en compañías, ¿no? Pues, ¿qué pasa con las empresas? Pues que obviamente cada persona, el valor de su tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto vale mi tiempo? Esa es tu productividad individual, ¿no? Y eso es lo que puede ser, y eso es lo que es tu salario. No eres rico, no eres pobre porque eres poco, no eres poco productivo porque eres pobre, eres pobre porque eres poco productivo. Yo mi tiempo, ¿por cuánto lo puedo cambiar? ¿Cuánto vale mi tiempo? Y fíjate que ahora
Ahí aparece el capital humano, el tiempo de alguien que acaba de estudiar, tiempo de mi sobrino que ha terminado ingeniería informática y matemáticas y no sé cuántas carreras técnicas más. En su primer trabajo le pagan 3.500 euros y vale mucha pasta y le da igual el salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque es muy productivo. ¿Y por qué es muy productivo? Pues porque ha elegido una carrera que el mercado, o sea, porque es capaz de con 40 horas a la semana, pues generar mucho valor y entonces lo cobra, ¿no? Porque si no se lo pagara la empresa que le está contratando, se lo pagaría la competencia, ¿no? ¿Por qué vale tanto el tiempo de una estrella de la canción o del deporte? Pues porque son muy productivos y ya está. Y no sé qué han hecho, no sé cuántas horas le han dedicado, no sé, todo eso. Han tenido suerte, ¿ok? Da igual la explicación, pero resulta que el mercado, o sea, los demás valoramos ese tiempo de esa manera, ¿no? Y esa es la productividad individual. Y la otra es la agregada. Y aquí sí que ya tenemos un problema descomunal, ¿no? Porque el numerador es el Producto Interior Bruto. Y el denominador, cuando tú calculas la productividad de una economía, es las personas, los trabajadores, las horas trabajadas. Una medida de cuánto tiempo necesitas para producir el numerador, ¿no? O sea, cuánto tiempo, cuántas horas nos hacen falta para hacer el Producto Interior Bruto, ¿no? Y aquí, fíjate que ya uno empieza a decir, pues chico, ¿qué es mejor? ¿No? O sea, porque hay varias maneras de aumentar la productividad. Una es, no aumento el denominador, si soy capaz ¿no? de mantener mi población y que crezca el numerador, porque realmente el tiempo de las personas que son más productivas. Y bueno, pues ya está. Pero un país cuya población esté aumentando, pues lo va a tener más difícil, ¿no? O sea, a menos que otra vez el tiempo de esas personas en las circunstancias y en el momento histórico en el que vivan, con los precios relativos que son los que son, ¿no? O sea, no sé. ¿Por qué España es un país de camareros? Sí, ¿no? Y al final, porque dices, mira, y Alemania es un país de trabajadores industriales. Bueno, pues porque el tiempo de los españoles y los precios relativos y las preferencias y la manera en la que vivimos y la forma en la que hemos organizado nuestro estado de bienestar hace que ser camarero esté bien. El pack que te dan cuando trabajas en turismo, cuando eres un fracaso escolar, cuando tienes las peores notas en PISA, pues chico, pues no tienes incentivos para estudiar ingeniería informática. Y ya está. ¿Y entonces qué ocurre? Pues nada, que eres camarero, pero ¿y quién tiene la culpa de eso? Pues, en fin, todo el mundo, ¿no? O sea, una parte es tuya por no haberte dado cuenta que ibas para camarero. Yo me acuerdo cuando yo era pequeño, no sé si te lo decían a ti, que te decían, como no estudies, no hagas los deberes, no sé qué, serás barrendero, que era lo peor, no sé por qué. Es verdad que había barrenderos con la escoba, vamos, yo me acuerdo porque como me amenazaban con que iba a terminar de barrendero, pues yo les miraba con atención a los barrenderos, a ver, tampoco es que me pareciera que fuera tan penoso aquel trabajo. Estaban ahí en la calle fumándose el pitillo, el celtas, no sé, en fin, y barriendo. Tampoco se mataban a barrer, que barrían dos y paraban otros dos. O sea, que era una cosa de decir, bueno, pues chico, pues sí, hombre, no parece que muy glamuroso lo de ser barrendero no era, pero... Y no había series en televisión de barrenderos. Sí, chico, pero no sé, pues pero pero estaba claro, o sea, estaba claro que o estudiabas o terminabas de barrendero. Ahora no hay barrenderos y ahora terminas de camarero, ¿no? Supongo. Bueno, pues, ¿y en Alemania qué pasa? Pues pasa que nadie sale del cole sin ser capaz de transformar su tiempo en 2.000 euros. Y entonces, bueno, muy poca gente, hay mucha menos gente que le pasa eso, ¿no? Y por cierto, los salarios relativos van cambiando y la educación tiene que ir cambiando. La educación siempre es una carrera con la tecnología, con la composición del mercado, y ya está. Y no hay manera de escaparnos de eso, ¿no? O sea, no vamos a poder salir de ahí. Y, y- y no hay forma, ahora que estamos discutiendo sobre el salario mínimo interprofesional y si destruye empleo y si no destruye empleo,
¿Qué es hacer eso? Eso es hacer la casa por la ventana. Salario mínimo interprofesional. Puede pasar dos cosas. O que no haga nada. O sea, si tú pones un salario mínimo interprofesional de 1.500 euros en Alemania, no hace nada. ¿Por qué? Porque hay muy poca gente cuyo tiempo no valga 1.500 euros. A lo mejor en el límite podría no haber nadie, con lo cual es completamente irrelevante para unos, ¿no? Para mi sobrino, el salario mínimo interprofesional es irrelevante porque su salario de entrada en el mercado de trabajo son 3.500 euros. Y ya está. Y le da igual que lo pongas en 1.500 o le da igual porque no le afecta para nada. ¿Por qué? Porque es productivo. Y en cambio, el tipo cuya productividad son 1.000 euros, pues tú dime cómo vas a conseguir que alguien le contrate sin hacer trampas, o sea, por 1.500. Es que de ninguna de las maneras. Y esa no es la discusión. Y nadie habla de productividad. Nadie, quiero decir, nadie de los sindicatos, nadie del gobierno progresista, nacionalista, indepe, lo que sea. No. Es solo esta especie de salmo de el 60% del salario medio. Pero vamos a ver. Lo dice Bruselas. Pues que da igual quién lo diga. Lo puedes poner en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Lo puedes poner donde tú quieras y seguirá siendo un disparate a menos que la productividad mínima sea el 60% de la productividad media. ¿Comprendes? Y tú oyes hablar de esto. ¿Tú oyes hablar de educación. Tú oyes hablar de no. Y solo hay una escapatoria del país de los camareros. Es eduquemos a nuestros jóvenes y a nuestros niños y enseñémosles a ser más productivos o esperemos a las máquinas, porque llegará un momento en que no dejaremos de ser un país de camareros porque ese trabajo no lo harán humanos. Y ya está. Y serán desplazados. ¿Y entonces qué haremos con los humanos? Amigo, no sé lo que vamos a hacer con los humanos. Porque, por supuesto, que el salario mínimo interprofesional lo pongas donde pongas, solo te deja contratar a aquellas personas cuya productividad es al menos igual al salario mínimo interprofesional. Y si no, alguien lo está subvencionando. O sea, ¿quién lo está subvencionando? Pues mi sobrino, ¿comprendes? Los que ganan 3.500 euros están dando algún tipo de dádiva que puede que sea solidaria, que puede que sea conveniente, que puede que compense, ok, ya, pero no te lo estás ganando tú. ¿No? Tú, que es cada uno, o sea, cada uno. Y el sueldo del barrendero, tío, no, es un gran cosa, como no hay, pues nadie se puede ofender, ¿no? O sea, por una vez. Bueno, hay unos que ahora en lugar de una escoba llevan una sopladora y van haciendo un Ya, pero eso ruido. es otra cosa. ¿Ves? Pero ese tipo ya es muchísimo más productivo. ¿Por qué? Porque tiene una trompa del elefante, tiene ahí una cosa tiene una máquina que le permite arrasar con todo, ¿no? Y hay un tipo que conduce una máquina de barrer, que las veo yo de vez en cuando, ¿no? Entonces, ok, y ahora si quieres, pues vamos a España y Portugal Antes de entrar ahí, es un tema importante cuando dices, ¿quién tiene la culpa de esta baja de productividad? Pues dices, todos tenemos. O sea que aquí, ¿por qué? Pues porque seguramente, primero, el sistema educativo no es muy refinado, pero segundo, tampoco la sociedad te exige. O sea, hay un tema de incentivos también que no te quepa duda. La familia mediterránea en el país de los pícaros, o sea, la familia mediterránea en el país de los pícaros y en el país de los gobiernos progresistas, ¿no? O sea, estoy poniéndole comillas a todo, pues genera camareros, ¿no? O sea, ¿cómo es eso? El sueño de la razón produce monstruos. O sea, estos monstruos los produce el sistema de incentivos colectivo, ¿comprendes? O sea, es que, ¿cómo vive el que peor vive? ¿Cómo en España? ¿Cuántas vacaciones tiene? ¿Cuánto bienestar? No te olvides, porque aquí hay dos maneras. O sea, solo hay dos maneras. Puedes elegir. Mira, yo voy a quedarme en la parte de abajo de la distribución y por lo tanto del esfuerzo que empieza el primer día que te levantas y vas al cole y te cuentan lo de ser barrendero o no te lo cuentan y te lo crees o no te lo crees y estudias más o estudias menos y eliges una carrera adecuada o te equivocas y luego recuperas o no recuperas y comprendes y ya está. Y a partir de ahí además está la sociedad, está la familia mediterránea, y está el país de los pícaros, y están los gobiernos progresistas, y está, ¿comprendes? Está todo esto, y al final tú haces las cuentas y dices, tío, pues es que no compensa.
No, porque es personal, ¿comprendes? O sea, todo el mundo termina haciendo lo que quiere en una sociedad libre, ¿no? En fin, con libertad relativa. Tampoco tenemos que ser libres de volvernos locos libres, ¿no? O sea, de tener libertad de ponerte la mascarilla o quitártela en los hospitales, ¿no? Que esa libertad no la tenemos. Pues ¿por qué no? Pues no sé, pues porque es de izquierdas las mascarillas, ¿no? O sea, ya está, genial. Pues entonces tenemos una ministra antipática que dice que hay que ponerse las mascarillas, que el pueblo soberano no sabe decidir si se la tiene que poner o se la tiene que quitar, ¿no? Y otra vez las mascarillas, y otra vez haciendo el ridículo, ¿no? Pero, ok, pero es que también hacemos el ridículo con la productividad. Claro que hacemos el ridículo con la productividad. Y no tenemos un país de ingenieros informáticos, ¿sabes por qué no? Porque no queremos. Y porque no nos hace falta. Y porque nos reímos de los ingenieros informáticos. Y porque tenemos un país de bares, porque nos gusta ir a bares. Y cuando quieres ir a un bar, pues necesitas un camarero, de momento, ¿no? Y mientras hace falta un bar en el otro lado de la barra, para atender a todos los que queremos ir al lado bueno de la barra, vamos, no sé si es bueno o es malo, en el que no se trabaja, en el que te emborrachas, ¿no? Pues ya está, eso es lo que tenemos. Porque Y nadie ha entonces empezado. Portugal. Y entonces Portugal. Bueno, y entonces fíjate que eso lo estoy mirando porque realmente me parece un tema fascinante. He tenido unos pequeños problemas con los datos, pero realmente hoy sí que estaría genial tener un gráfico, ¿no? Como el que estoy mirando ahora mientras te lo cuento, ¿no? He usado datos del Fondo Monetario Internacional, el PIB per cápita, a precios constantes, en fin, totalmente homogéneos, ¿no? O sea, impecables. Los puede mirar cualquiera y son los datos de la base del World Economic Outlook de octubre del 23. Y cada año, cada 6 meses esa base la reactualizan, la recalculan y se puede repetir en abril y cuando queramos, ¿no? Entonces, si tú igualas España, Portugal y la eurozona en el año 2000, ¿no? Los pones 100, calculas el PIB per cápita, ¿vale? El PIB per cápita, los llamas 100. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que claramente en ese periodo hay dos ciclos económicos, ¿no? Hay una expansión espectacular en todas partes y son completamente coherentes, ¿no? O sea, España, la eurozona y Portugal. Entre 2000 y 2008, ¿no? Y en 2000 y 2008 el PIB per cápita español de los tres, de estos tres, es el que más crece, ¿no? Llega a 113, o sea, crece un 13%. El de España, el de la eurozona, 111, ¿no? Que es la época de la convergencia de España y la eurozona, y el de Portugal pasa de 100 a 106. Menos de la mitad del crecimiento en esos 8 años que el PIB per cápita español, ¿vale? Y por cierto, en esos 8 años, si hay que poner, en fin, hay que decirlo, de 2000 a 2004 el presidente del gobierno era José María Aznar y de 2004 a 2008 el presidente del gobierno era José Luis Rodríguez Zapatero. O sea que esta bonanza de PIB per cápita, falsa o verdadera, no lo sé y me da igual, o sea, y se la podemos apuntar al 50% ¿no? a los conservadores y a los progresistas, ¿no? Ok, ¿y luego qué pasó? Pues luego vino a partir de 2008, todo en términos de PIB per cápita, se produce una recesión, una caída del PIB per cápita que llega en los tres, en la eurozona, en España y en Portugal, hasta 2013. Y a partir de ahí hay una nueva recuperación en los tres sitios que se acaba en 2019. Bueno, ¿y entonces qué ocurrió ahí? Otra vez, PIB per cápita todo el rato, ¿eh? Bueno, pues que España, empezando muy arriba, tuvo, o sea, la recesión, ¿no? La caída del PIB en la economía española en esa época, ¿no? Empezando otra vez muy arriba, pues fue menor que la de Portugal. Sigo normalizando en el año 2000, ¿eh? Acuérdate, porque luego lo voy a cambiar y es un poco difícil explicar esto así sin colorín, pero ok, pues la caída de la economía portuguesa fue más grave del PIB per cápita, llegó a pasar por debajo de 100, o sea, en 2013 el PIB per cápita en Portugal, comparado 100 en el año 2000, era 98, 99, el de España llegó a 104, con lo que estaba por encima, y en la recuperación posterior el PIB per cápita en España seguía arriba, pero donde se produce el sorpaso
no en euros. O sea, de ninguna de las maneras eso que has dicho antes, déjame que lo aclare por encima de todo. El PIB per cápita hoy en España sigue siendo mucho más alto que el de Portugal. En España hoy el PIB per cápita son 25.600, según estos datos, ¿no? Son 25.600 dólares constantes, ¿no? de 2010, me parece, y el de Portugal son 20.900. O sea que en España hoy todavía 5.000 euros más per cápita el PIB de España al de Portugal. ¿Ok? Otra cosa es el PIB per cápita relativo, ¿no? Si comparamos el de España y Portugal, el de España llegó al 35% más que el de Portugal en 2007 y ahora está en el 22% más. Entonces, es verdad que Portugal se está acercando, ¿no? Se está acercando. Pero bueno, déjame que te haga el resumen. El resumen es que cuando peor lo ha hecho España es entre 2019 y 2023, ¿no? Nuestra recesión del COVID fue mucho más devastadora de PIB per cápita que en Portugal y la recuperación ha sido mucho más lenta. Y este mérito tenemos que atribuírselo a la coalición de Sánchez y Podemos, ¿no? Ese era el gobierno de España, el que gobernó durante esos 4 años donde se produce donde el PIB per cápita otra vez normalizado al año 2000, ¿no? Bueno, ¿y dónde está el misterio? ¿Y dónde está la gracia? ¿Y dónde está lo que realmente tiene mucho interés pensar, ¿no? Y eso es lo que te he dicho antes, ¿no? El PIB per cápita en el numerador tiene el PIB y en el denominador tiene la población. ¿Qué ha hecho Portugal? Pues Portugal lo que ha hecho ha sido mantener su PIB per cápita evitando el crecimiento de su población, ¿no? Eso es lo que ha hecho, eso es lo que ha pasado, ¿no? Hoy la población en Portugal es la misma que en el año 2000. El PIB en España ha crecido mucho más que el de Portugal, ¿sí? Pero la población ha crecido más, ¿no? O sea, si comparamos las poblaciones ahora con la del año 2000, en España hoy somos un 20% más de residentes. En la eurozona un 7% más y en Portugal hay hoy los mismos residentes en 2023 que en el año 2000. El PIB en España ha crecido más en estos 20 años, en estos 23 años, mucho más que el de Portugal. El de España 40 y el de Portugal 21. Pero, como la población en España ha crecido tanto, el PIB per cápita en España ha crecido 18 y en Portugal 21. ¿Okay? Entonces, fíjate que aquí se presenta, esto plantea la siguiente disyuntiva. ¿Qué es mejor? ¿Ser muchos y no tan ricos? ¿O ser más y no tan ricos? ¿O ser los mismos y más ricos? O sea que Portugal sí que ha podido aumentar su productividad en estos 23 años, pero no ha aumentado su población. Y si en el futuro vamos a ser capaces de mezclarnos con máquinas y volvernos más productivos a pesar del fracaso escolar, a pesar de... O sea, si el capital humano empieza a perder relevancia e importa más el capital o el capital artificial. Cibernético. Sí, artificial, no sé cómo decirlo. Los algoritmos y las máquinas y todo lo van a hacer, muchas más cosas las van a hacer las máquinas, pues entonces nosotros seremos más. Y fíjate, déjame que te lo pregunte de otra manera más fácil. ¿Qué es mejor? Una familia de 4 personas, ¿no? Que produce 100 y su PIB per cápita es 25, ¿no? Les tocan 25 cada mes, da igual. O una familia que son 6, su PIB es 120 y les toca 20. ¿Tú qué prefieres? ¿En qué familia prefieres vivir? En una que somos 6, ¿no? Que hay 4 niños y 2 mayores y hay mucha vidilla, ¿no? Y esa familia pues tiene un futuro. Fíjate que tiene un futuro en el que hay 4 hermanos para ayudarse, para compartir, para hacer familia mediterránea, y ganan 20.
Y son más pobres que los que son 4, que tienen 2 niños y 2 padres. Y esos ganan 25. ¿Tú qué prefieres? Y entonces dices, hombre, pues joder, depende de lo que se trate, porque si se trata de maximizar el agregado, es mucho mejor ser 6 y 20, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque bueno, somos más, eso nos permite ser más robustos a determinadas perturbaciones, a que alguien se ponga enfermo, a que alguien le vaya mal en la vida, a que, ¿no? O sea, somos 6, hay 4 hermanos para ayudarse y para de todo, ¿no? Para la siguiente generación. Y esa generación, pues luego tendrá más hijos, a lo mejor, ¿no? O sea, no sabemos, ¿no? Pero o tener 25 y ser 4, que por cierto es el camino japonés. O sea, lo que está haciendo Portugal es parecido, mutatis mutandis, a lo que está haciendo Japón. Vamos a ser pocos, pero ricos. ¿Y qué va a pasar? Pues como nos da igual, porque suicidarnos no nos importa mucho, pues ya está, pues pocos y ricos. ¿Qué es mejor? ¿Ser pocos y ricos o muchos y menos ricos? Porque nadie está hablando de pobres. Está hablando, los camareros españoles todos tienen lavadora. Con lo que, Sí, y aspirinas. Y más cosas, pero tienen lavadoras, ¿no? Nadie lava a mano, ningún camarero lava a mano. Entonces, ok, pues somos pobres con lavadora. Sí, pobres, paupérrimos con lavadora. Y por cierto, y vacaciones pagadas, en fin, y todo lo demás ese es el capital productivo colectivo, ¿no? Bueno, pues esa es la cosa. ¿Qué ha hecho mal este gobierno? Mira, ha gestionado muy mal, mucho peor que el portugués, la pandemia y la pospandemia. Y yo creo que eso deberíamos decirlo, por lo menos alto y claro, ¿no? O sea, en términos de PIB per cápita. En términos de PIB per cápita. Y luego podemos complementar este análisis limitado y economicista, porque ahora la siguiente cosa es, Javier, es que el PIB cada vez mide menos el bienestar. El bienestar ahora es otra cosa, desborda el PIB. El PIB se diseñó en los años 30, porque no te olvides que eso está en el numerador, antes te he dicho el denominador. El Producto Interior Bruto se diseñó en los años 30 para calcular el tamaño, para el valor que creaba una economía que era analógica, industrial. Y hoy vivimos en una economía digital y de servicios. Y eso no es lo mismo. Y no lo calcula igual. Y entonces a lo mejor hablar de PIB, pues a medida que va pasando el tiempo empieza a ser más irrelevante. Ya lo que pasa, ¿Los Javier. españoles quieren vivir en Portugal o los portugueses querrían vivir en España? O sea, ¿comprendes? ¿Dónde está la gente? ¿Hay una emigración de España a Portugal? No. ¿Hay una emigración de Portugal a España? Pues puede que tampoco. O sea, Sí. Si prescindes del PIB ya entras en terrenos subjetivos, ¿no? Entras en que el gobernante de turno decida, ya, pero los españoles, como nos decían en la época de Franco, ¿no? Que la mayor parte de nuestros escuchantes nos acordarán, pero algunos, pero bueno, como en España en ninguna parte, hombre, sí. Donde esté una tortilla de patata y el botijo, Cierto. se quite el aire acondicionado y... Pero eso, cuando los españoles se iban a trabajar a Francia, a Alemania, a Bélgica, vente a Alemania, Pepe, era mentira. Porque se iban. Cuando los españoles nos hemos dejado de ir, algunos se van, claro que sí. ¿Quiénes se van? Pues a lo mejor se van los españoles más productivos y ahí estamos haciendo un poco iba a decir el canelo, ¿no? O sea, a lo mejor ahí realmente estamos educando a personas que se van a otro sitio. ¿Y por qué se van a Alemania, Pepe? Pues porque en el momento en que el mismo ingeniero se va de España a Alemania, se vuelve más productivo, porque se está mezclando con un capital institucional, con un sistema de incentivos que pone su tiempo en valor, su capital humano en valor, ¿comprendes? Y si tú te vas a Alemania y eres un gran camarero, pues es que en Alemania no hay bares, hay muy pocos bares y nadie quiere ir a un bar, hay muy poca gente, ¿sabes? A las 8 de la noche está todo cerrado y ya está, y todo el mundo está en su casa y no necesita de eso.
de esa habilidad, ¿no? O sea, ¿por qué los camareros españoles son tan buenos? Porque hay muchos bares, están todo el día entrenando ahí, están abiertos a todas horas y todo. Y Competencia, sí. es un sector muy competitivo, claro que sí, claro que sí. ¿Y remunera a quién? Pues a los mejores, a los campeones del mundo de camarero, ¿no? de esa actividad, ¿no? Los tipos, las grandes estrellas ¿no? de los servicios. Pero es verdad que hay mucha gente. Entonces, ¿por qué el tiempo de un camarero vale 1.000 euros, por decir un número? Pues porque hay muchos, porque con ese capital humano hay docenas de personas, cualquiera, mucha gente puede entrar en ese sector por la parte de abajo, ¿no? O sea, ya está. ¿Por qué? ¿Cuánto vale el tiempo de una persona que limpia los pucheros en una cocina de un restaurante? Pues chico, pues muy poco. ¿Por qué? Porque es muy competitivo ese sector del mercado. Entonces, sí, pues, pero y entiendo lo que dices, pero el PIB no es el bienestar. Cada vez menos, o sea, cada vez mide peor. Yo no digo que sea lo de la tortilla y el botijo otra vez, ¿no? O sea, entonces, no es la tortilla y el botijo, deja que la gente se quede o se vaya y mira a ver lo que hacen. Porque nadie se equivoca. O sea, lo que quiero decir es, si tú quieres ser un camarero, vivir en la costa, en un lugar turístico en España, en Málaga, y no te vas ahí ni a tiros, pues por algo será, ¿no? O sea, que estás ahí mejor que en tus alternativas, ¿no? Entonces, es complicado, no sé si hay una moraleja. O sea, a lo mejor si tiene que haber una moraleja, la moraleja es la productividad va antes del salario. O sea, ya está. Y la productividad es individual. Y medir la productividad colectiva es muy difícil porque la individual, en el fondo, también, porque tú te mezclas con tu empresa, a menos que seas una persona orquesta y trabajes tú solo y tu productividad, ¿no? Seas un youtuber y lo que haces tú, lo haces tú y ya está. Pues, en fin, un youtuber sin empleados, porque los youtubers tienen empleados, ¿no? Y cuando les he visto, vienen con una retahíla de 5 tíos, uno con la cámara, otro con no sé qué. Y entonces ya es de un equipo, ¿no? O sea, tú y yo, nuestra productividad, ¿es individual o es colectiva? ¿Qué tú y yo qué haríamos sin Pedro? A ver. No habríamos tenido este podcast. Porque tú y yo sin Pedro no somos capaces. Entonces, claro. ¿quiénes somos los productivos aquí? O sea, ¿cómo es Bueno, nuestra productividad es muy fácil, porque como este podcast vale nada, ¿no? Pues es cero. Pero ok, vale, no sé cuánto vale, pero no podemos hacerlo sin nuestra compañía de 3. No podemos. ¿Cuál es nuestra productividad de la tuya, la mía y la de Pedro? ¿Cómo las separamos? Entonces decir, joder, tío, es que eso es muy difícil. Sí, es muy difícil. Ahora imagínate la productividad de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social. ¿Cómo? A ver, ¿cuál es de quién? ¿Quién tiene cuál? ¿No? Y empieza a decir, en una economía con un sistema de incentivos, con todo el PAC, la economía de los pícaros mediterráneos y progresistas, ¿no? Es que eso, imagínate que dices, oye, a ver, estos pícaros mediterráneos progresistas, ¿cómo viven? ¿Y es que a lo mejor caigo en el botijo, muy bien, francamente bien, ¿no? Esperando a que llegue la primavera y se pase el frío, ¿no? Y vuelvan los calores del verano. Eso decía leyendo un artículo sobre la diferencia, la brecha salarial entre México y Estados Unidos. El Economist decía, ¿por qué emigran? Pues porque son más productivos. ¿Y por qué son más productivos? Pues porque los países pobres son pobres porque las cosas no funcionan. O sea, si tú estás en Nigeria, pues y llevas una fábrica, pues en la fábrica las materias primas tardan en llegar, hay cortes de luz, tienes que sobornar a los políticos, todo eso te hace tu productividad. Y si el trabajador de esa misma fábrica lo trasladas a España, Francia o Alemania, se dispara su productividad. O sea que efectivamente al final tu productividad es función del capital acumulado, del diseño. Por eso digo que es de las dos cosas. Es de las dos cosas. Oye, esos globos ¿habéis visto unos globos? Bueno, está Pedro diciendo que nos callemos o que nos vayamos. Qué bonito, pues nada, no. globo.
Sí, ya hemos rebasado nuestro margen orientativo, como saben los que nos siguen, de media hora. Y bueno, ha quedado claro que la productividad agregada es muy difícil de medir y también que la productividad va antes del salario. Gracias, Franceta. Eso es, Franceta, y que lo que hay que hacer es mejorar la educación y que con los incentivos que tenemos y que tenemos probablemente porque queremos esto o en buena medida porque queremos, pues sale el tipo de país que sale. Y bueno, pues nada, Y somos disfrutarlo. más, por cierto, y no te Somos olvides, más. otra de las conclusiones de hoy, y España en estos últimos, en lo que va de siglo, ¿no? Somos casi un 20% más, y la fiesta de los pícaros mediterráneos progresistas es más divertida. Siempre tiene que haber mucha gente en las fiestas, ¿no? Muy bien, pues nada, oye, que nada, que hasta la semana que viene. Feliz semana, pasadlo bien. Venga.